Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, en este día veremos 4 capítulos del libro que estamos siguiendo. Veníamos hablando de la dependencia de la Santísima Virgen, como es un deber fundamental de todo hijo y esclavo de amor suyo. Y también vimos cómo Jesús mismo nos dio ejemplo de obediencia a la Virgen Santísima. Su obediencia filial durante 30 años es motivo más que suficiente para que nosotros también nos sometamos a ella. Pero además, si somos o queremos ser sus esclavos de amor, en la misma fórmula de consagración plasmamos esta libre voluntad de someternos a ella. Y todo esclavo tiene el deber de trabajar en favor y provecho de su dueño, y por eso tenemos que nosotros conocer los deseos de Nuestra Señora para poder trabajar en provecho suyo. Pero además de que debemos obedecer a Nuestra Señora a ejemplo de Jesús, podemos añadir 3 fundamentos más a este deber de obediencia a la Santísima Virgen. En primer lugar, tenemos que obedecerle porque ella es nuestra madre y es verdaderamente nuestra madre en el orden espiritual. Y es a través de ella que Dios nos concede todas las gracias. Y a diferencia de nuestras madres naturales, de las cuales en algún momento nos independizamos, de ellas somos totalmente dependientes siempre en nuestra vida espiritual, hasta nuestro momento final. En segundo lugar, le debemos obediencia porque ella es Nuestra Señora. La Iglesia, Salve María, también la saluda muchísimas veces como Señora, y la Iglesia pone en boca nuestra la salve, ¿no? Varias veces al día la saludamos con las palabras Dios te salve, Reina y Señora. Ella es Señora de todo lo creado, porque Dios la hizo reina de todo lo creado, y como tal merece la sumisión y obediencia de sus súbditos. Y en tercer lugar, y el motivo quizás más hermoso por el cual debemos obediencia a la Virgen, es porque la amamos. Sabemos que cuando amamos a alguien, nosotros deseamos complacer a esa persona. Entonces, si nuestro amor es real y auténtico, queremos complacerla en todo lo que quiera pedirnos. Y en este aspecto disponemos a obedecerla en todo, ¿no? Ahora bien, podemos preguntarnos en qué y cómo tenemos que obedecer a la Virgen, siendo que ella no ha dejado ningún precepto o mandamiento como sí lo ha hecho Jesús. Y en esta respuesta es súper importante porque si no podemos caer en ilusiones, y de hecho hay gente que cae en ilusiones por no tener la respuesta correcta. Es cierto que la Virgen no nos dio mandamientos ni preceptos, pero sí nos dijo que sigamos los preceptos, enseñanzas y mandamientos de su Divino Hijo. Y aquí podemos recordar 2 episodios evangélicos. El primero es el de la transfiguración, cuando Jesús sube al monte con sus apóstoles, en el momento en que él queda solo ante sus discípulos y se oye la voz del Padre que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, escuchadlo». La Virgen es la única que puede repetir estas palabras con todo derecho, porque ella también es madre de Jesús, y estas palabras ella las susurra a cada esclavo de amor suyo. Escuchadlo, la Virgen nos dice: escuchadlo. Y el otro episodio sucedió en las bodas de Caná de Galilea. La Virgen, con su atención y delicadeza, percibe el problema que tienen quienes la han invitado y se acerca a Jesús conociendo el poder y bondad de Jesús. Y aún ante la aparente negativa de Jesús, ella dijo a los sirvientes: «Haced lo que Él os diga». También a nosotros la Virgen nos susurra estas palabras: «Haced lo que Él os diga». O sea que el deseo de la Virgen es que nosotros hagamos lo que Jesús nos dice y nos pide. ¿Y en dónde vamos a escuchar estas palabras de Jesús? En su Evangelio, que también es el Evangelio de María. Y es muy hermoso lo que dice el autor aquí, porque dice que como Dios no ha querido darnos al Verbo, sino a través de la Santísima Virgen, y que encarnándose en su seno recibiera de ella todas esas
bellezas y encantos de la Santísima Virgen, tampoco Dios quiso que este otro verbo de su palabra fuese ajeno a los perfumes y encantos de María. Los evangelistas sabemos que han escrito por inspiración divina, pero también recurrieron a testigos oculares para escribir los evangelios, y así lo declara San Lucas en su prólogo. Y San Lucas escribió todo lo que se refiere a la infancia de Jesús. Entonces es evidente que todo eso lo ha escuchado de las palabras de la Virgen. Incluso podemos pensar que la Virgen durante su vida pública, la vida pública de Jesús, estaría mezclada entre las multitudes y escucharía las palabras que salían de la boca de su hijo, y ella mejor que nadie podría comprenderlas y las guardaba en su corazón, ¿no? Como nadie podría haberlo hecho. Y eso mismo ella lo transmitió a los apóstoles, ¿no? Y que después han escrito los evangelios. Por eso podemos decir que el Evangelio de Jesús es también el Evangelio de María, porque los evangelistas recibieron su testimonio para escribirlo. Y porque todo lo que está escrito allí de la vida y de las enseñanzas de Jesús es también voluntad de María. Por eso, si nosotros queremos ser verdaderos esclavos e hijos de esta amable Señora, tenemos que conocer el Evangelio. No basta conocerlo superficialmente, sino que tenemos que leerlo, meditarlo, contemplarlo y sobre todo practicarlo, ¿no? Lamentablemente, aún entre quienes nos llamamos cristianos, el Evangelio es muy poco conocido. Y no podremos amar plenamente a Jesús y a María si no conocemos lo que ellos quieren enseñarnos. Por eso tenemos que tomar una decisión y determinarnos a hacer nuestro el Evangelio. Y bueno, para ser conducidos por el Espíritu de María tenemos que pensar, querer, hablar, obrar y vivir según el Espíritu de Jesús. Tenemos que, en primer lugar, pensar y juzgar de manera mariana y por ende evangélica, ¿no? Como acabamos de ver. Entonces, esta dependencia de la mente, de la inteligencia, es la más importante que tenemos que practicar, porque si Jesús y María reinan realmente en nuestra inteligencia, esa dominación se va a extender a toda nuestra vida. Pero si nuestra inteligencia es impenetrable para ellos, su imperio sobre el resto de nuestra vida no será total, ¿no? Sabemos que cada uno vive según las propias convicciones, entonces no se puede llevar una vida cristiana seria si no se piensa y no se juzga habitualmente, no según las miradas del mundo, que es el evangelio del demonio, sino según las enseñanzas de Cristo. Y esto es muy difícil, porque significa ir en contra del mundo, pero no solo en contra del mundo, sino también en contra de muchos que se dicen buenos cristianos, porque tal vez van a misa el domingo, hacen alguna oración cotidiana. Nosotros mismos nos vamos a sorprender de descubrir cuán arraigados están esos criterios del mundo en nuestro modo de juzgar. San Pablo dice: la sabiduría del mundo es locura ante Dios. Y así muchísimas veces nuestros juicios son diametralmente opuestos a los de Cristo, el único en ser la verdad, la sabiduría y la luz del mundo. Y aquí el autor nos sugiere hacer un examen de conciencia y dice que nos tenemos que preguntar si conformamos habitualmente nuestros juicios y modos de considerar con esas enseñanzas evangélicas. Entonces dice, leo: un día al dirigirse a las turbas les dijo, y su divina madre adhiere plenamente a sus enseñanzas: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Pero nosotros no consideramos la pobreza como una fuente de bienaventuranza, ¿no? ¿Cuántas veces la evitamos y nos sentimos desdichados si nos falta algo, no solo en cuanto a lo esencial, sino también en lo superfluo y a veces hasta en lo refinado? Jesús dice también, y Nuestra Señora lo aprueba con toda su alma: bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. ¿Y cuántas veces nosotros huimos de la cruz y nos consideramos dichosos si nos ahorramos algún sufrimiento?
Jesús dice, y su dulce madre lo juzga también así: bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo. Alegraos ese día y saltad de gozo. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Y nosotros nos contristamos cuando no se nos rodea de atenciones, cuando parece que se prefiere a otros más que a nosotros, cuando se habla poco favorablemente de nosotros. Y el autor dice, ¿es evangélico esto? ¿Es mariano? Bueno, dice, se puede seguir el examen de conciencia, pero sirve esto para darnos cuenta cómo estamos viviendo en un mundo al revés. Y muchas veces somos paganos con etiqueta de cristianos. Y nosotros, cristianos, estamos llamados a ser sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué puede servir? Es incapaz de cristianizar la humanidad. Entonces dice, bueno, vamos, pongamos fin a esto. Seamos cristianos serios, verdaderos esclavos de Jesús y María. Adelante al trabajo. O sea, hay que tomar ánimo, no desanimarse, sino que al contrario, ¿no? Entonces, absolutamente en todo, en todas las cosas, tanto las más graves y grandes y difíciles como las más pequeñas y cotidianas, tenemos que adoptar primero de pensamiento y de juicio y luego de acción una actitud verdaderamente cristiana, la que espera a Jesús y María. Entonces, cuando tengamos que hacer un juicio sobre algo, tenemos que hacer un momento de oración, entrar en nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué piensan de esto Jesús y María? Evidentemente nos va a costar y caeremos muchísimas veces, pero no tenemos que desanimarnos, sino que con calma y paciencia, pero también con fuerza y decisión, tenemos que rectificar la mirada para conformarnos con la voluntad de Cristo y su dulce Madre. Y con la ayuda de esta Madre de bondad aprenderemos a enderezar nuestros errores y a disminuir poco a poco el número de estas faltas de juicio y finalmente suprimirlas. Y así podremos llegar a tener una mentalidad mariana. Pero tener una mentalidad mariana, si bien es importantísimo, no es suficiente, porque para ser hijos y esclavos de amor de la Santísima Virgen debemos conformar toda nuestra vida y nuestras acciones a las enseñanzas de Cristo. En todo tenemos que ser fieles al Evangelio de Cristo y de María. Y significa que tenemos que vivir el Evangelio en su totalidad y no recortado. Y aquí el autor también dice cuántas veces recortamos el Evangelio, ¿no? Muchas veces hacemos una selección entre los mandamientos que nos caen bien y entre los que nos incomodan. Y también muchas veces distinguimos lo que nos obliga bajo pena de pecado mortal o venial para dejarlo de lado, para dejar de lado todo lo que nosotros pensamos, tratando de autoconvencernos de que no está prescrito bajo pena de pecado. Es como que queremos recortar y hasta modernizar el Evangelio, ¿no? Hay que confesar que somos muchas veces, por desgracia, una caricatura de cristianos, pero tenemos que poner fin a esto y si somos esclavos de Nuestra Señora, decir y proponernos y querer con toda rectitud, sencillez y valentía apropiarnos del espíritu del Evangelio verdadero. Evidentemente esto abarca todo el campo de nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida. Y si lo vivimos plenamente, alcanzaremos la santidad, ¿no? A la que llegaremos con el auxilio todopoderoso de la generosa mediadora de todas las gracias. El autor termina poniendo en nuestra misma boca y pensamiento el programa de vida del verdadero esclavo de María. Es un texto muy hermoso, pero yo por un motivo de tiempo no lo voy a leer completo, sino es un simple resumen. Él dice algo así: quiero ser un verdadero esclavo de María y por eso preciaré las cosas según su verdadero valor. Buscaré el reino de Dios y su justicia, la santidad del alma y la salvación eterna, convencido de que lo demás, vestido, alimento, salud, bienes de la tierra, me será dado por añadidura. Quiero ser conducido por el Espíritu de María, por eso me negaré en mis inclinaciones propias,
para poder seguir a Jesús y a María. Quiero llevar mi cruz cada día, a cada hora. Todo sufrimiento, toda prueba, aceptarlo con amor y valentía, agradecerlo a Jesús y a María, alegrarme de llevar mi cruz con María siguiendo a Jesús para tener parte con Él en la gracia y en la gloria. Quiero avanzar por el camino del deber y de la penitencia, entrar por la puerta estrecha de la fidelidad. No haré lo que hace la multitud, lo que hace la masa. Evitaré el pecado como el único mal y la ocasión de pecado como el solo peligro. Trataré de convertirme en un niño. Me esforzaré por ser desprendido, recto, puro, sencillo, como un niño, lleno de confianza en mi padre y en mi madre, enteramente abandonado a sus cuidados. Amaré a mi prójimo, no solo como a mí mismo, sino más, como Jesús me amó y amó a los suyos. Le haré los favores que deseo que me hagan a mí. Quiero soportar sus defectos, incluso los más incomprensibles. Perdonar y olvidar todas sus faltas, incluso las más graves. No lo juzgaré ni condenaré. Le concederé una buena y amplia medida de favores caritativos. Lo trataré sobre todo en la persona de los pobres, de los desgraciados y los niños, como a Cristo mismo. Amaré a mis enemigos, los saludaré, los trataré con dulzura y les devolveré fielmente bien por mal. Quiero ser un verdadero esclavo de María, conducido por su espíritu. Y porque estos deberes y muchos otros plasmados en el Evangelio superan de lejos mis pobres fuerzas humanas, pediré en la oración la valentía que me falta y la energía que no tengo. Por eso consideraré la vida de oración como la más importante de mis obligaciones en la tierra. Pediré sin cesar, con confianza sin límites, en la tranquila convicción de que mi Padre que está en los cielos me concederá todo lo que me sea necesario o útil, gracias a la intercesión de la Divina Madre que Él me ha dado. Por eso me consideraré como extranjero y peregrino en este mundo. Viviré en vela, pues no sé ni el día ni la hora. Ahora bien, podemos replicar a esto. Si yo pienso, hablo, obro de esta manera, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Tal vez vivimos en lugares, en ambientes, incluso en nuestra familia, en las cuales no se practica ni la fe, ¿no? Podemos decir, quedaré como un exagerado, un extremista. Y el autor nos responde, dice, puede ser que sea así, hijo y esclavo de Nuestra Señora, pero ¿qué nos el Hijo de Jesús? Debes soportar que no te traten mejor que a tu Señor y Maestro. Si fueras del mundo, si pensaras y obraras como los mundanos, el mundo te dejaría tranquilo, porque no serías nada. Pero siendo esclavo de amor de Nuestra Señora, no eres del mundo, a pesar de que vives en el mundo. Has sido elegido de entre el mundo. Y porque no compartes sus maneras de ver y de vivir, porque condenas su espíritu y censuras sus costumbres, el mundo te odiará. Los mundanos te van a calumniar y te van a dejar en ridículo. Van a criticar tu modo de vestir, tu conducta, tus prácticas piadosas. Pero no tengas miedo, no te inquietes por nada. Esta es la prueba evidente de que estás en el buen camino. Jesús y María, antes que tú, fueron rechazados por el mundo. En la medida en que tú pertenezcas a Jesús y María, en la medida en que les estés unido y compartas sus miras y su vida, en esta misma medida, ni más ni menos, vencerás al mundo perverso en ti y alrededor tuyo, y celebrarás eternamente esta victoria con Cristo y su Divina Madre. Pidámosle entonces a la Virgen, ella que es nuestra dulce y tierna Madre, que nos conceda la gracia de vivir plenamente esta consagración, de someternos y obedecerla en todo, porque es nuestra Madre, porque es Nuestra Señora, pero sobre todo porque la amamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.